Este evento, este espacio es posible gracias al auspicio del programa Unidiversidad de la Universidad San Francisco de Quito, que coordino con el apoyo de Flavio Carrera, quien se encuentra acá, el director de proyectos de la Universidad San Francisco de Quito. Para quienes no me conocen, mi nombre es María Amelia Viteri. Soy profesora investigadora titular en el Departamento de Antropología de la Universidad San Francisco de Quito e investigadora asociada en la Universidad de Maryland College Park en Estados Unidos. De igual manera, gracias al gobierno estudiantil, al decanato de estudiantes y a mis estudiantes de mi clase Género y Sexualidades, a mi asistente de cátedra de investigación, Dominic Chiriboga, por todos los arreglos para que este espacio sea posible. Con eso lamentamos la demora, hay unos poquitos desfases con la tecnología, sin embargo, doy la palabra a nuestros invitados, nuevamente agradeciéndoles muchísimo por su tiempo para estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a la profesora María Amelia Viteri por la invitación y también a Flavio por estar con nosotros auspiciando ese evento. Agradecemos muchísimo el espacio de conversación sobre ese tema, ¿no? Que no solo es un tema abstracto, académico, sino que toca vidas, almas, cuerpos concretos. Es un tema de vida y muerte. Y dedico la presentación a Javier Viteri, activista gay de 22 años que fue asesinado durante la pandemia el 27 de mayo por 89 puñaladas en Arenías, Ecuador. Esto es un tema de vida y muerte. En una fotografía antes de su muerte, Javier aparece sosteniendo un cartel que dice: el odio, los prejuicios y la discriminación se combaten con el amor. Es lo que Jesús enseñó. Y desde la Iglesia Unida de Cristo, específicamente la iglesia aquí, Iglesia Unida de Ecuador, nuestra pregunta es: ¿cómo podemos transformar las raíces teológicas del odio, del machismo, de la homofobia, lesbofobia, transfobia, para ser una comunidad de fe que vive el amor e inclusión radical del Evangelio? Y no nos preguntamos si la homosexualidad puede ser una opción cristiana, porque sabemos que la homosexualidad no es una opción o un estilo de vida. Somos cristianas, cristianos, cristianas de varias identidades por naturaleza. Somos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, intersexuales y transexuales. Es un hecho. Nuestra comunidad eclesial, como nuestra comunidad humana, refleja una diversidad sagrada de etnia, raza, identidad de género y sexuales, habilidad física y edad. Afirmamos y celebramos esta diversidad, que nos hace más unida, más fortalecida, más creativa. El Código de Bautismo de Gálatas, capítulo 3, versos 26 a 28, señala que somos uno en Cristo, que no hay judío ni griego, no hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre, somos un solo cuerpo en Cristo. Las desigualdades sociales por etnia, raza, clase, diversidades de género y sexuales no se pueden justificar a base del Evangelio, porque existe una igualdad radical del discipulado. Todos somos hijos de Dios. La teología contemporánea incorpora los conocimientos modernos sobre el ser humano. Esto incluye la afirmación de la diversidad sexogenérica como algo natural, parte de la misma creación y no un error de Dios, o un vicio individual, o un pecado personal. Hoy se identifica que el pecado socioteológico es la institucionalización del heterosexismo, la exclusión eclesial de la diversidad sexogenérica como un mandato de Dios. Esto es
idolatría, una adoración a la heteronormatividad por encima del amor e inclusión radical de Jesús. Hoy las teologías reconocen y celebran la diversidad LGBTI como parte de la belleza divina de la naturaleza, la creación de Dios, hecha en su imagen y semejanza. La ética sexual cristiana hoy propone criterios más profundos para guiar el discernimiento desde una fe madura en temas de las relaciones de pareja. Ya no es el criterio solamente de la heterosexualidad, sino el enfoque de la moralidad es el amor justo. La estudiosa religiosa Margaret Farley, por ejemplo, ofrece 7 factores cristianos para determinar si una relación de pareja es ética. 1, mutualidad. 2, libertad. Y es mutualidad de poder. 2, libertad de entrar y salir de la relación. 3, igualdad. 4, fidelidad a los compromisos tomados entre la pareja. 5, placer, como una virtud. 6, procreatividad, en el sentido de generar vida en todas sus formas, no solo biológicamente. Y no exige procreatividad biológica, sino procreatividad por la comunidad y la pareja en todas sus formas. 7, justicia, que incluye también la justicia social para apoyar la pareja. Y este año en nuestra iglesia, que ahora es virtual, celebramos el Día del Orgullo LGBTI con personas de 7 países participando, de Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Canadá y Estados Unidos. Era un día de celebración de la belleza de la creación de Dios, la reafirmación de nuestra responsabilidad como cristianas, cristianos, cristianes, a una inclusión radical, a luchar por los derechos integrales, completos de las personas LGBTI y hacer reparaciones por tanto daño causado en nombre de Jesús, quien llora frente a tanto sufrimiento, violencia e injusticia. Y comparto con ustedes una oración de nuestro servicio para que tengan idea. Dios, cuando nos llamaste a ser, te deleitaste en tus obras. Nos regalaste diferencias que iluminan lo amplio que es la belleza, sabiduría y prácticas de amor en tu creación. Dios, fuente de vida, Dios de muchos nombres e identidades, te alabamos por la diversidad extraordinaria de tu creación. Creaste el pez payaso que cambia su género para garantizar la prosperidad del banco, y pingüinos que forman parejas del mismo sexo para cuidar a su cría. Creaste los nomevides que reproducen de forma asexual y olivos con 3 géneros. Nos enseñas las muchas formas en las que tu espíritu de amor y cuidado cariñosa se manifiesta en nuestro mundo. Confesamos que a veces nuestro entendimiento de género y sexualidad limita las muchas formas en las que conocemos a otros y a ti. En cualquier forma en la que sigamos luchando de aceptar y celebrar nuestros propios talentos y los de otros, líbranos de un pensamiento estrecho que confine, restringe o condena tu buena obra entre nosotros. Perdónanos cuando, personalmente o como iglesia, usamos nombres y definiciones, textos e interpretaciones como armas para oprimir o vallas para excluir. Líbranos de las limitaciones de nuestra vista estrecha y expande nuestra visión, para que reconozcamos y disfrutemos la creatividad amplia de expresiones corporales,
que revelan tu gloria infinita. En el nombre de lo divino, lo uno, que es muchos. Amén. Celebrar la dignidad y los derechos de las personas LGBTI desde la Iglesia no es algo nuevo. Desde 1969, la Iglesia Unida de Cristo se declara públicamente a favor de los derechos civiles de las personas LGBTI. Desde 72, ordena personas abiertamente lesbianas como ministras. Desde 85, promueve el movimiento de congregaciones abiertas y afirmantes que se comprometen a la inclusión completa de personas LGBTI en la vida de las iglesias y sus ministerios. La Iglesia Unida de Cristo lideró el movimiento social para la aprobación legal del matrimonio igualitario en Massachusetts, que era el primer estado en los Estados Unidos de aprobarlo en 2004. Y la Iglesia Unida de Cristo no es la única iglesia que ha tomado una postura pública, teológica, de los derechos LGBTI. También hay posturas semejantes desde la Iglesia Episcopal, Luterana, Presbiteriana, Bautista, Discípulos de Cristo y movimientos dentro de la Iglesia Católica. Desde los 90 yo estoy trabajando esos temas. Trabajé dentro de la Iglesia Católica en Nueva York y tuvimos una presencia en la Marcha del Orgullo desde los 90. Y aquí en Ecuador formamos la Red Ecuatoriana de Fe para juntarnos como líderes y lideresas de fe a favor de los derechos sexuales y reproductivos y para pronunciarnos públicamente en momentos oportunos sobre temas como es el matrimonio igualitario. En nombre de nuestro Dios diverso, sorprendente, que nos sigue hablando e iluminando, miembros del Consejo Directivo de la Iglesia Unida de Ecuador también han ofrecido sus propias palabras de vida y sabiduría durante la celebración del Día del Orgullo. Y lo hicimos en este año por Facebook, una celebración pública donde se abrieron mentes y corazones al escuchar una variedad de voces y perspectivas. Y quiero ir cerrando compartiendo las palabras de un miembro del consejo de nuestra iglesia, que es Lía Borbano, mujer de fe, activista lesbiana, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Mujer y Mujer en Guayaquil. Entonces voy a citar a ella, su testimonio de vida. Con la misma naturalidad que aprendí a vivir mi espiritualidad, un día me descubrí enamorada de una chica. La verdad me tomó por sorpresa porque nadie me había hablado nunca del tema. A la vez me sentía feliz por experimentar una sensación tan bonita y tan pura. Aprendí, como era de esperarse, que no debía hablar de mis sentimientos hacia las chicas porque yo era una chica y las chicas solo se enamoraban de los chicos. Solía pensar mucho en eso y me entristecía saber que tan hermosos sentimientos serían juzgados con crueldad por los adultos, así que simplemente los oculté. No quería que nadie me lastimara. Tenía miedo, aunque no sabía por qué. Lo curioso de toda esa historia es que tan cercana como yo me sentía de Jesús, nunca me sentí juzgado o cuestionado por él. La verdad es que yo nunca me sentí pecadora, nunca, hasta que un día escuché un sermón con una lista de categorías de pecados que incluía la homosexualidad. Tal sentencia recorrió por mi cuerpo en fracción de segundos como un rayo inmovilizador que va dando trozos de cristal a su paso. No sé cómo aguanté escuchar todo el sermón sobre el infierno que les esperaba a los homosexuales. La espiritualidad, al igual que la sexualidad, forman parte de nuestra vida y no deberían estar separadas porque nos debilita como personas, nos obliga a elegir, a tomar partido, a priorizar. Nadie en ninguna iglesia ni en ningún escrito, digamos, sagrado, ni en ninguna
profecía o conferencia magistral podrá convencerme jamás que Dios detesta a los homosexuales, que Dios aborrece a las lesbianas o que las personas trans no son bien vistas a los ojos de Dios. Como Dios no tiene patria ni partido político, ni conoce de banderas o de fronteras, y no tiene nacionalidad o cédula de identidad, Dios tampoco tiene ni sexo ni género. Gracias a mi relación personal con Jesús, yo reconozco a Dios como Ya, pues madre, Angelita, ahí padre, como me envías cualquier Pachamama, insumo y para irle como agregando, espíritu de para vida, seguir de sumando, verdad y de sumando, sumando. justicia, como impulso, Ahí, energía no, vital y transformación. No puedo sino regocijarme en ese conocimiento que ha traído tanto bien a mi vida y que me ha permitido ser una persona auténtica e íntegra. Sin embargo, no todas las personas logran descubrir aún esas maravillas porque se encuentran presos de sus atavismos culturales, taras mentales y prejuicios. Nos corresponde a nosotros y nosotras, desde nuestros espacios concretos de vida y desde el sacerdocio común que compartimos con Cristo, acercar a nuestras hermanas y hermanos LGBTIQ el mensaje de ese Dios que es amor misericordioso por excelencia. Urge hacerlo porque no podemos tolerar más crímenes de odio. Muchos y muchas siguen creyendo y predicando que la diversidad es antinatural, provocando con ello un dolor tan grande para miles y miles de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans y intersexuales en todo el mundo. Todavía hoy, miles de LGBTs continúan siendo humilladas, copiadas, torturadas, violadas y asesinadas simplemente por ser quienes son en nombre de un Dios, de una palabra divina, de una serie de verdades absolutas. Y es el testimonio de Lía y quiero terminar ahora ofreciendo un video que hicimos y mostramos el domingo pasado por el Día Internacional de la Memoria Trans. Y mostrar, o sea, que nosotros estamos tomando posturas reconociendo el daño causado por siglos y siglos por discursos y prácticas cristianas, de lo que estamos profundamente arrepentidas y denunciando ahora esas violencias, pero también dando una acogida radical a todos los que quieren ser parte de nuestra comunidad o también quiere asociarse con nosotros por medio de las declaraciones públicas que estamos haciendo a favor de los derechos LGBTIQ. Ahora. Y voy a pedir que María Media me ayude con la música, si puede. Ya. ¿Sí ve? Sí, ven.
Muchísimas gracias, querida Moni. Ah, siempre tan emotiva y siempre tan claro, preciso tu intervención. Acompáñenme a agradecer a Moni, a felicitarle, agradecerle por sus palabras y por abrirnos, además, el corazón para poder seguir interrumpiendo los discursos de odio. Como bien decía Moni, y como bien nos decía Lía Burbano, anclados en prejuicios y taras mentales y mal uso, mala interpretación de textos sagrados para la discriminación, sobre todo en este caso para las comunidades LGBTI. Con esto doy la bienvenida a Josué Berrú. Nuevamente, Josué, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te escuchamos y continuamos. Bueno, muchísimas gracias, María Amelia, Flavio, a la Universidad de San Francisco por la invitación, a Mónica también. Realmente es muy lindo poder escucharte y poder compartir, ¿no? Algo que es tan importante, pero sobre todo que está situado en la realidad de muchas personas quienes hemos estado en distintas iglesias y ya sea por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad de género, por nuestro activismo incluso político, ¿no? Hemos sido excluidos, pero aquí estamos para decir justamente que el campo religioso es plural, que es diverso y que no existe una sola forma de entender la religión, la experiencia espiritual, y que también es nuestro derecho a la resistencia, el poder pensar otras formas de la religión, ¿no? Entonces, les voy a compartir, voy a compartir brevemente la pantalla. Un poco contarles, yo soy psicólogo clínico y estoy realizando una maestría en género y desarrollo en Flaxo, Ecuador. Y bueno, en este contexto estoy estudiando justamente el tema de las disidencias religiosas, ¿no? Que es como me ha acercado a este tema. Y quisiera compartirles un poco este recorrido académico, si se quiere, que estoy construyendo, pero que lo reivindico, está justamente pensado desde la epistemología feminista, desde la epistemología de los conocimientos situados, ¿no? De la experiencia de muchas personas, muchos, cuya justamente experiencia de exclusión, de opresión al interior de comunidades de fe, evidentemente da cuenta de un fenómeno social de importancia que busco estudiar, ¿no? Entonces, he denominado esta investigación que estoy trabajando Feminismos, Diversidades Sexuales y Fe Cristiana, una aproximación a la conformación de la disidencia religiosa en Ecuador en el contexto de la arremetida hegemónica de los movimientos antigénero, ¿no? Entonces, un poco para comenzar, quisiera partir diciendo que, como todas y todos sabemos, el Ecuador es un país bastante religioso. El 91.47% de las personas profesan el cristianismo en alguna de sus tantas denominaciones, pero sí quisiera acercarme al campo religioso retomando la noción de Bourdieu como un espacio ocupado por un cuerpo de especialistas que compiten por la gestión de los bienes de la salvación. Esto, bueno, simplemente nos ayuda un poco a entender que el campo religioso es heterogéneo y diverso y que no existe un discurso que podríamos considerar como oficial. Hay verdades de sexo y género que se han instaurados como verdades absolutas justamente, pero es este enfoque desde los estudios de género, desde otro tipo de teologías críticas también, que nos va a permitir desvirtuar esta idea del campo religioso como un monolito, ¿no? Que no puede ser cuestionado. Y también quisiera partir, ¿no?, de cómo los movimientos que para muchos se denominan antigénero se han politizado en el Ecuador, ¿no? Y han habido una serie de eventos a nivel mundial, por ejemplo, de puntos de inflexión, como las conferencias de la ONU de Beijing sobre la violencia contra la mujer, en donde este término del género comenzó a ser visto por parte de algunos grupos religiosos como una amenaza, ¿no? Como la ideología de género que viene a desestabilizar la familia, las nociones sobre la vida, la sexualidad. Pero ya situados en el Ecuador, por ejemplo, en el año 2003, el expresidente Rafael Correa directamente criticó a los estudios de género por considerarlos que no carecían de un sustento académico, científico, ¿no? Desconociendo evidentemente la larga tradición de la epistemología feminista, de los estudios de género. Pero han habido otros puntos que quisiera mencionar, por ejemplo, la conformación del Frente Nacional por la Familia,
la marcha de Con mis hijos no te metas, que es un fenómeno global en América Latina, en Colombia, en Perú, en Brasil, ¿no? Y también el lazo evidente que en la mayoría de estos grupos, pero sin generalizar justamente, que tienen estos grupos con emporios económicos, ¿no? Vemos que hay detrás de la politización antigénero en América Latina, hay intereses políticos y económicos que están en juego, que sí tienen que ver bastante con la defensa de un programa de extrema derecha, de políticas neoliberales, que están recobrando fuerza a nivel mundial y en la región, ¿no? Entonces, es importante un poco para comprender esto, el ir entendiendo a qué se refieren estos movimientos cuando hablan de la ideología de género. Y ha sido algo que ha sido como una suerte de pegamento simbólico para algunos autores, ¿no? En el cual se confluyen varias ansiedades que absolutamente a todos y a todos nos atraviesan. Y yo quiero aquí plantear el hecho de que un poco tenemos que resignificar esto de ser pro vida y pro familia, que es algo que estos movimientos tienen muy en alto, ¿no es cierto? Absolutamente a todas y a todos nos importa la vida, nos importa la familia, nos importa tanto la vida y la familia que justamente hemos estado luchando para que nuestras formas de amar, las familias diversas, ¿no? Las vidas de las personas que al interior de las iglesias han sido excluidas por unas lecturas, como explicó Mónica, de las escrituras, que yo diría un poco ciegas, ¿no? La han excluido, ¿no? Entonces, de todas formas, esta cuestión de la ideología de género ha sido usada por estos movimientos que también se pueden denominar, no de una manera peyorativa, con el mayor respeto, antiderechos. ¿Por qué antiderechos? Porque se oponen justamente a la progresión, al avance de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de la población LGBTI, ¿no? Evidentemente, ya situándonos en el Ecuador, hay lazos transnacionales de los movimientos que están en contra de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? De grandes grupos económicos, porque esto comienza a ser parte de un dispositivo de disciplinamiento en el cual el discurso tradicional sobre la familia, ¿no? Sobre el género, le es muy útil también a un sistema que busca naturalizar la histórica división sexual del trabajo, en donde son la mayoría de las mujeres hoy, en pleno siglo XXI, a pesar de que las mujeres se han incorporado mucho más al campo laboral, de todas maneras, de acuerdo al INEC, alrededor de 20 horas a la semana son usadas más por las mujeres que por los hombres para los trabajos domésticos, ¿no? Entonces podemos ir viendo por qué es conveniente defender estos valores tradicionales, ¿no? Y otras autoras como Cristina Vega en el Ecuador han hablado de la onda fundamentalista, ¿no? Con implicaciones colonizadoras y también de una tradición, ¿no? De lucha en contra del comunismo, de las ideologías de izquierda, que hoy vemos mucho en este auge de la extrema derecha, que de alguna forma liga al feminismo, a los estudios de género con un poco este enemigo común del comunismo que nos lleva un poco a la era de la Guerra Fría, a pesar de que ya estamos en el 2020. Bueno, un poco esto simplemente para presentar un contexto, pero en sí en lo que se está centrando la investigación que estoy desarrollando como cristiano luterano, como miembro de la Iglesia Unida de Ecuador, como vocero de la Red Ecuatoriana de Fe, y lo digo muy claramente porque justamente la reivindicación de la epistemología feminista es esto, ¿no? Decir que desde nuestra posicionalidad, desde el lugar en donde estamos, ¿no? Esto es extremadamente valioso para hablar de las intersecciones que se nos atraviesan y cómo esto da cuenta de unos fenómenos sociales de mayor envergadura, ¿no? Entonces, justamente desde la noción de Bourdieu del campo religioso podemos ver que el campo religioso no es heterogéneo, pero que además da pie justamente a que se puedan conformar acciones colectivas de disidencia, de subversión, de entender incluso la cuestión de la liturgia, de desacralización, incluso de herejía, se podría decir, ¿no? De esto justamente para mostrar la resistencia, ¿no? También tenemos los aportes de Juan Marco Baglione, que habla de cómo la disidencia religiosa, así la denomina, frente a esta hegemonía conservadora, se presenta como una muestra de resistencia, inspirado usualmente en perspectivas teológicas a las que tenemos que regresar a ver, rescatando justamente nuestra tradición. Estamos ante unos discursos que dicen que los aportes del feminismo, de los estudios de género, del progresismo, quieren de alguna manera destruir y no honrar la historia y la tradición. Bueno, nada más falso que esto, justamente.
existe una larga tradición, ¿no?, de siglos, ¿no?, de la teología de la liberación, de la teología feminista, más recientemente de la teología de hombres y mujeres que al interior de las iglesias, al interior de las religiones, se han puesto a cuestionar también estas estructuras de poder que a su criterio, ¿no?, son contrarias a una lectura radical del Evangelio que aboga por el amor, por la gracia, que también entiende las escrituras dentro de un contexto histórico y social determinado, ¿no? Que no por ser, justamente, por contener la palabra de Dios, las tenemos que tomar al pie de la letra sin ponerla a la luz de, como decía Mónica, de los avances de la ciencia, de la psicología, de la biología, de los estudios de género, de la teoría feminista, que nos van dando un poco de luz para poder interpretar las escrituras y el mensaje de Dios, que evidentemente desde el cristianismo es de amor, es de gracia, es de inclusión, pero a la luz de una lectura histórica y crítica. Esto es fundamental. Y bueno, aquí les comparto una foto. Estos somos algunos de los miembros de la Iglesia Unida del Ecuador que salimos de la Marcha del Orgullo LGBTI en el 2019. Salimos juntos, visibilizadas y visibilizados como cristianos, también haciendo uso del derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa, tan importante en un Estado laico, ¿no?, para decir que existen otros discursos al interior de la fe y que sí, estos análisis académicos nos pueden servir justamente para situar un mayor entendimiento, pero lo más importante es que somos hombres y mujeres encarnados que hemos vivido esta experiencia en nuestros cuerpos, en nuestras subjetividades, y que a partir de ahí queremos crear espacios religiosos. ¿Por qué religiosos? ¿No? Es algo que también muchas veces nos cuestionan. Porque la religión es algo muy importante para una gran porción de la población, ¿no? Para nosotros nos otorga sentido a nuestras vidas, nos otorga un espacio de socialización, de escucha, y para muchas y muchos nuestra fe en Jesucristo es muy importante justamente porque a través de su mensaje hemos encontrado amor, liberación y gracia, ¿no? Entonces, creo que también un contexto en donde, de alguna manera, justamente y con mucha razón, por la hegemonía que ciertos discursos religiosos han tenido, hay mucho rechazo al discurso religioso, y con toda la razón, justamente. Pero sí es importante justamente como una forma, si se quiere, de, no sé si de combatir, pero sí de dar una respuesta alternativa a esta hegemonía tan violenta del conservadurismo en la religión, reivindicar el derecho que tenemos de pensar la religión de otra manera distinta. También puse aquí muy chiquito, no lo pueden ver lamentablemente, pero si visitan la página de Facebook de la Red Ecuatoriana de Fe la podrán explorar más. Es una declaración religiosa que preparamos lideresas, líderes, miembros de distintas iglesias cristianas, ¿no?, en donde nosotros hicimos claro nuestro compromiso en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en donde hicimos claro y pública nuestra posición a favor de la despenalización del aborto en casos de violación, por considerar una tragedia en contra de las niñas y mujeres. 61 mujeres al día buscan un aborto, de las cuales 29, según datos de la Fiscalía, entre 2013 y 2017, son menores de 14 años, es decir, todas víctimas de violación. Es una tragedia ante la cual la Iglesia no puede estar inmóvil, ¿no? No puede ser posible que la vida, los proyectos de vida de mujeres, de niñas, se vean truncados por una tragedia como es la violencia sexual. Entonces, ante también la politización que lamentamos de muchas y muchos cristianos que han usado la fe para irse en contra de los derechos de las mujeres, reivindicamos nuestro derecho a decir que somos un espacio seguro y que defendemos los derechos de las mujeres desde nuestra perspectiva de fe, ¿no? Esto no es algo nuevo. En América Latina, por ejemplo, el trabajo de Karina Bárcenas, les invito a leer, es maravilloso, sobre las iglesias en favor de las diversidades sexuales en México y Brasil, cómo estos se han constituido como espacios seguros, ¿no? Como dice Mónica, está la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Luterana, varios sectores de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Anglicana, católicas por el derecho a decidir. No nos olvidemos, esas hermanas católicas inspiradas en grandes teólogas feministas como Ivonne Guevara, como Teresa Forcadas, ¿no?, que reivindicando su posición como católicas, aún siendo silenciadas por el Vaticano, porque recordemos que el Vaticano ha hecho un gran esfuerzo en silenciar la teología de la liberación, la teología feminista, aún así, con mucha valentía han seguido defendiendo estos discursos. El trabajo de María Amelia Viteri, que es maravilloso, sobre cómo se ha politizado ¿no?, las políticas antigénero en el Ecuador. Entonces, todo esto nos sirve de referencia, un poco para ir entendiendo aquello que estamos diciendo, ¿no? Y lo que me interesa justamente es ir entendiendo cómo se conforman y se experimentan estas expresiones de la disidencia religiosa en el Ecuador en medio de una arremetida antigénero, ¿no?
Y como les comentaba, esto basado en la epistemología feminista, en donde la convergencia de experiencias situadas de violencia, discriminación, opresión, pero también pueden ser de aceptación e inclusión en distintas iglesias, ¿no? Nos permite comprender un fenómeno como es el de la disidencia religiosa. Eso nada más en cuanto a mi trabajo de tesis, ¿no? Pero sí les quería compartir también un poquito sobre cómo es que llego a todo esto, ¿no? Y bueno, creo que como muchas y muchas personas se identificarán, somos muchos quienes hemos crecido, ¿no?, en un hogar cristiano evangélico. De hecho, mis abuelos maternos fundaron la iglesia en donde pasé mi infancia y la adolescencia y tengo gratos recuerdos de ella, ¿no? En esta iglesia yo pude aprender valores como la defensa de lo comunitario. También fue muy valioso el poder tener una red de apoyo frente a las vicisitudes que una familia de clase trabajadora se tiene que enfrentar en una sociedad en donde no siempre hay suficiente trabajo, etcétera. Entonces, esta iglesia en la que crecí fue muy valiosa y yo le agradezco mucho por estos valores que me enseñó. Sin embargo, ¿no?, la defensa de un sistema heteronormativo de dominación masculina frente a mi experiencia situada en donde desde muy niño sentía que mi identidad, mi orientación sexual no se acomodaba, ¿no?, a estas lecturas tan rígidas de las escrituras que muchas veces desde el púlpito eran proferidas. Entonces, justamente esto sí causó mucho sufrimiento en mí. ¿Cuál era mi respuesta ante esto? Pedirle diariamente a Jesús que me cambie, que me limpie, que me perdone por algo que no escogí. Y yo sé que esta experiencia es la de muchas y muchos, porque en la consulta que llevo, ¿no?, como psicólogo clínico desde el psicoanálisis, lo he escuchado muchísimo, ¿no? He escuchado mucho este sufrimiento al interior de las iglesias. Pero estas cosas de la vida, ¿no?, me llevaron un día a conocer que existen otras perspectivas religiosas por un viaje que pude hacer a los Estados Unidos. Me topé con la Iglesia Luterana, la Iglesia Unida de Ecuador, y cuando llegué acá, bueno, llegué también a la Iglesia Luterana de acá de Ecuador, en donde conocí a Mónica. Y fue muy lindo también que justamente, como les comenté a propósito de la aprobación del matrimonio igualitario, pues nos pudimos unir, ¿no? Esta experiencia situada de muchas y muchas se unió en algo más colectivo y con mucho cariño, mucha firmeza, mucha valentía salimos, ¿no?, visibilizándonos como cristianas y cristianos a favor de los derechos. Y también posteriormente por la coyuntura del intento de despenalización del aborto en casos de violación que lamentablemente no se dio, pues nos unimos. También nosotros, y quisiera compartirles muy brevemente, igual, preparamos una declaración justamente para la aprobación del Código de Salud que lamentablemente fue vetado por el Ejecutivo, ¿no? En esta declaración pública, ¿no?, y solo quisiera leer esto: como miembros de diversas iglesias y comunidades de fe, líderes y lideresas, compartimos un profundo respeto por la vida, reconocemos la dignidad del ser humano como otorgada por Dios y por tanto inviolable. Afirmamos la compatibilidad entre la religión y los derechos humanos. Nuestro compromiso de fe nos lleva a promover la plenitud del ser humano, transformar la violencia en ética del cuidado mutuo y portar un mensaje de paz para todos y todas. Celebramos la aprobación por la Asamblea Nacional del Código Orgánico de la Salud, que garantizaba los derechos fundamentales para la salud y vida y dignidad, y solicitábamos, ¿no?, su aprobación al señor presidente en temas como las emergencias obstétricas, la tragedia de las terapias correctivas de la orientación sexual, que evidentemente no tienen ningún sustento ético ni científico, el derecho a la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos y el respeto a la dignidad de las personas intersexuales, ¿no?, que apoyábamos, ¿no?, justamente su voz como sujetas, como sujetos para tomar decisiones sobre su identidad y sobre sus proyectos de vida. Lamentablemente esto no pasó, pero seguimos en la lucha. Entonces, simplemente para terminar, agradecerles mucho por este espacio, ¿no?, en donde yo creo que nuestra voz puede ser un alivio y un lugar seguro para muchas y muchas, y reivindicar justamente esto que es tan importante, ¿no?, la experiencia de lo religioso, el campo religioso, la vivencia de la espiritualidad es diversa, tenemos el derecho a pensar en la religión de una manera distinta, y además estamos viendo también los frutos del amor y de la gracia que el mensaje de Jesucristo creemos que transmite a través de la vida de muchos y muchos que quizás si no hubiéramos tenido este espacio, no sé dónde hubiéramos terminado, pero que, bueno, gracias a Dios y gracias a hombres y mujeres valientes, pues estamos aquí. Muchas gracias.
Excelente, Josué. Muchísimas gracias. Acompáñenme a aplaudir, felicitar de la manera que mejor encuentren a Josué por sus valiosísimas reflexiones. Y con eso tengo el gusto de abrir el micrófono. Tanto abrimos el chat, pueden escribir sus comentarios o preguntas vía escrita en nuestro Zoom de chat, una opción. También pueden levantar la mano y hacernos su pregunta directamente de manera verbal. Había una persona que había levantado la mano, me parece que es Tamara. Sí, yo. Tamara, te escuchamos. Yo tengo una pregunta para Josué. Estaba nombrando un poco sobre que las iglesias no pueden quedarse atrás, tras esta realidad que se ve de muchas mujeres que mueren en abortos clandestinos. Entonces, me parece algo que sí es rescatable, pero yo quisiera saber cómo, porque se ha discutido bastante esto entre iglesias, especial en la católica, que dice pues que no, porque a la final se está matando una vida, que es un bebé, etcétera, etcétera, y tienen un fundamento bíblico, incluso jurídico, político, etcétera, que sustenta este criterio que las corrientes antiaborto tienen. Entonces yo quería saber un poco desde la perspectiva cristiana o desde bajo qué criterio bíblico se puede refutar a estas posturas defendiendo la decisión de la mujer de que decida sobre su cuerpo. Entonces quisiera saber bajo qué criterio bíblico, en caso de que sepan un poco desde el criterio católico también, y eso, que se pueda refutar este tipo de movimientos antiaborto. Sí, excelente, Tamara. Pregunta, Moni, Josué. Les propongo, vamos recogiendo de una pregunta en una pregunta y vamos regresando a ustedes, Moni y Josué, con la siguiente. Entonces vamos con la siguiente pregunta y después volvemos a donde Moni y Josué y lo siento que no puedo ver tu nombre por alguna razón. Tenemos a José Luis de Espín, alzado la mano. José Luis Espín, sí. Gracias, José Luis, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Y bueno, y muchas gracias por la conferencia, por la charla. Me parece súper importante el punto de vista que lo trataron. Y bueno, son dos preguntas. La primera, un poco quisiera saber, la Iglesia Unida, digamos, en Cristo que hablan, ¿no es cierto?, de Ecuador, ¿cuántos miembros tienen? ¿A qué sector cristiano representan? Un poco, bueno, yo soy estudiante aquí de la universidad y también soy cristiano evangélico practicante. Actualmente vengo coordinando algunos proyectos por el tema de pandemia en Tungurahua, soy de Ambato, con la SOPLED, que es la Asociación de Pastores y Líderes Evangélicos de Tungurahua. De igual forma, con la IED, que es la Asociación de Indígenas Evangélicos de Tungurahua. Más o menos representamos unas 300 iglesias y la verdad que las posturas que nos manifiestan para mí son sumamente nuevas desde una perspectiva cristiana evangélica. Entonces quisiera saber más o menos a qué porcentaje de la iglesia representan o cuáles son estas redes, en primer lugar. Y en segundo, más veo un discurso obviamente desde género, ¿no es cierto? Me parece súper importante la contribución que Michel Foucault hace con el tema de la arqueología de los conceptos, cuando habla acerca justamente, ¿no es cierto?, de la sexualidad como un concepto, y personalmente pienso que está más alineado su postura justamente a esta corriente de pensamiento postmoderna, contemporánea, que realmente a los postulados bíblicos. Si vemos, por ejemplo, Pablo, ¿no es cierto?, en la carta de Corintios,
cuando se dirige también y viaja por Grecia y todo, es súper enfático con el tema de homosexualidad. Sabemos que Pablo, el apóstol Pablo, fue una persona sumamente educada, miembro del Sanedrín, ciudadano romano en la época, ¿no? Que es una cosa bastante insólita. Sin embargo, él, al ser una persona sumamente educada y que fue y habló con reyes, justamente se aleja, puedo decirlo de manera opuesta a los preceptos que ustedes están hablando que como iglesia defiende, que más bien en este caso, bueno, yo no soy antihomosexual ni nada, de hecho he colaborado en algunos proyectos artísticos que en contra de clínicas de género, de hecho con una profesora aquí mismo en la San Francisco, un proyecto que tuvo un alcance mundial porque evidentemente Jesús no condena a las personas, Jesús es amor, ¿no es cierto? Pero hay preceptos básicos respecto al homosexualismo, respecto al pecado en sí, ¿no? No entendiéndolo como una cuestión moral, sino como una separación del amor de Dios. Entonces, la verdad que veo que está diametralmente opuesto esta postura y responde más a una arqueología de conceptos que realmente a una verdad bíblica, ¿no? Entonces, eso nada más. Excelente, muchísimas gracias, José Luis. Entonces, doy la palabra a nuestros ponentes, Mónica, Josué, para poder abordar estas preguntas que me parecen excelentes preguntas. Seguro, todos necesitamos las herramientas que ustedes nos van a dar para poder contraargumentar precisamente en base a estas dos preguntas de temas tan álgidos, ¿no? Como son la homosexualidad, el derecho al aborto. Bueno, muchas gracias, Tamara y José Luis, por las preguntas. En la misma tradición católica no hay una sola postura sobre el aborto por siglos y siglos. O sea, han habido distintas posturas y no siempre ha sido prohibido, ¿no? Santo Tomás de Aquino, como un teólogo, justificó la interrupción del embarazo en distintos momentos. Lo que sí quería señalar en cuanto a la pregunta e inquietud de Tamara, ¿dónde se basa la prohibición hoy día? ¿En qué parte de la Biblia? Y es decir, que no dice nada la Biblia sobre el aborto. O sea, no hay una prohibición en la Biblia. Cuando nosotros proclamamos a favor del aborto en caso de violación, aquí también publicamos como un folleto con preguntas comunes en estos casos y José Ignacio Vigil nos ayudó con eso, es biblista y teólogo. Pero yo, desde mi punto de vista, como teóloga, y mi área es ética sexual, o sea, yo he estudiado ética sexual cristiana, que hay una larga tradición de misoginia y de mirar a la mujer como un ser mal formado por Dios, un error de Dios. Y hubo debates teológicos sobre cómo justificar la existencia de la mujer, si fue un error de Dios. Y ahí se justificaba por el propósito o su función reproductiva. Entonces, eso implica una maternidad obligatoria para justificar su existencia. O sea, a nivel ontológico, pensaba que la mujer era un ser distinto a nivel ontológico. Y para poder explicar eso, viene el propósito reproductivo. Yo creo que a nivel ideológico, teológico, histórico, eso es el marco. Eso es el marco que sigue guiando las decisiones y los discursos de odio contra la mujer, que aún en caso de
vida y muerte, en muchos países todavía no dejan vivir la mujer con un embarazo de peligro. Es muy diferente los discursos religiosos en cuanto a la vida de la mujer y la vida del hombre. Fíjense ustedes, son muy diferentes. Y entonces yo he estudiado mucho para poder entender eso. Entonces, al final también la mujer está vista como definido por su cuerpo, por su función reproductiva y no racional, que no tiene la capacidad de una agencia moral racional. Hay una gran sospecha en la capacidad de mujeres de tomar decisiones morales. Y eso también es, va parte del marco, ¿no? Entonces, es para darles como una idea de con qué estamos interactuando. Es una historia muy fuerte de violencia contra mujeres y una sospecha profunda a la capacidad racional y moral de las mujeres y su agencia. Eso. En cuanto a la otra pregunta de José Luis, la Iglesia Unida de Cristo tiene una larga historia. Yo me ordené en una Iglesia Unida de Cristo en Cambridge, Massachusetts, que es congregacional, o sea, viene desde del momento de los puritanos en Estados Unidos cuando llegaron buscando libertad religiosa de Inglaterra, y hoy la Iglesia Unida de Cristo se unen distintas corrientes protestantes que son reformadas, evangélicas y congregacional. Mi iglesia tiene como 300 años en Cambridge. O sea, no es algo que surgió ahora. Y aquí en Ecuador somos como 80 afiliados. Somos una iglesia transnacional ahora porque estamos virtual. Tenemos cada semana servicios y vienen de 7 a 10 países. Sí. Es una iglesia histórica protestante. Ajá. Y en cuanto a la homosexualidad, bueno, hay mucha investigación y mucho trabajo teológico en ese asunto que uno puede ir mirando, buscando. Una voz muy grande ha sido Boswell de Yale, de la Universidad de Yale, que él tiene un libro así de grande donde sí justamente investiga esas, son las enseñanzas de Pablo, no son enseñanzas directamente de Jesús. Jesús nunca condenó la homosexualidad, ni lo habló, no. Y, pero sí, Pablo se enfrenta con esos textos y muestra que siempre ha existido la homosexualidad e incluso en momentos sí había como servicios especiales para bendecir. Lo que decían era amistades especiales entre hombres. Había bendición. O sea, hay una larga tradición de inclusión y bendición de relaciones entre hombres en la historia cristiana. Y algunos textos también que están citados muchísimo para condenar, excluir y hasta matar. Hasta matar. Hay yo creo que es ojo aquí porque son discursos muy peligrosos que fomentan odio y fomentan violencia y siguen siendo asesinados las personas trans y homosexuales. No es nada superficial. Es muy importante ir mirando esos textos y realmente como iglesias cristianas interrogarnos cómo podemos estar apoyando eso. Realmente es un pecado fuerte, histórico, social, teológico. Yo lo digo porque hay que ya poner fin a eso. Pero que, sí, teológicamente hay muchos estudios muy respetados, desde los más estudiosos, los más élites que pueden buscar. Y empezando con Boswell. Yo lo puedo poner en el chat. Gracias.
Muchísimas gracias, Moni. Y gracias, Josué, también. Josué nos ha incluido en el chat para que lo puedan bajar en sus propias computadoras o móviles, el argumento religioso en favor del aborto, para que ustedes puedan tener esa herramienta. Y gracias, Tamara, por traer el tema colación, a José Luis. Josué, no sé si quisieras basarte en lo que decía Moni y aumentar alguna de las dos preguntas o continuamos. Tenemos algunas otras personas con su mano alzada. Muy brevemente, sí. Justamente les compartí el argumentario religioso que preparamos para la pregunta de Tamara, porque claro, la doctrina católica evidentemente es contraria al aborto, pero justamente hago alusión a esta tradición de teólogas y teólogos, ¿no? Que incluso han sido silenciados por la Iglesia Católica. Les invito a que lean este argumentario y que lo analicen, ¿no? Porque mucho se dice que, bueno, pero es que no se puede solucionar como un crimen con otro crimen. Lo que pasa es que no estamos defendiendo no es que estamos posicionándonos a favor del aborto, estamos posicionándonos a favor de que las mujeres y las niñas que han sido violadas, que han atravesado incesto, ¿no? Que incluso, y hay que recordar que en el Ecuador el aborto sí es legal, eso hay que recordar, el aborto es legal cuando la vida y la salud de la madre está en peligro, cuando ha sido víctima de violación una persona con discapacidad mental. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿acaso es menos importante la experiencia de una niña, de una mujer que ha sido violada, pero no tiene discapacidad mental? ¿Cómo eso puede ser compatible, no justamente con la vida y que como cristianas y como cristianos defendemos? Entonces, frente a una tragedia como la de la violencia en contra de las niñas y mujeres, ¿no? El aborto no es la solución a la violencia, simplemente es una de las opciones que se tienen que garantizar para una tragedia como es una violación, ¿no? Entonces no pretendemos solucionar todo con el aborto, sino es una de las opciones. Y ahora, respondiendo a la pregunta de José Luis, y le agradezco muchísimo porque justamente es fundamental que podamos discutir de estas cosas. Exacto, nosotros partimos de un cuestionamiento a esos textos bíblicos y lo digo con claridad. Es decir, no se puede entender la Biblia sin ponerla en su contexto histórico y social. Justamente por eso es que nosotros como cristianos no seguimos al pie de la letra la ley para los judíos, en donde no solo es abominación la homosexualidad, sino el consumir ciertos alimentos, el hacer muchas prácticas que hoy como sociedad ya no consideramos una abominación. Entonces, justamente es situar en el contexto histórico, social, estas prácticas. Recordemos que el apóstol Pablo también decía que no les permitía a las mujeres hablar en el templo y que justamente esta lectura de la Biblia ha servido para que hasta el día de hoy, la iglesia en la que yo crecí, no se les permitía a las mujeres que ejerzan el pastorado, porque se dice justamente que no es el don o el rol para el que Dios les creó y que no es porque sean desiguales, sino que porque simplemente ese no es el plan de Dios. Hay que tener una actitud de mucha sospecha, es lo que nosotros defendemos como Iglesia Unida. Somos evidentemente 80 personas, pero en esta declaración que les compartí firmamos gente de la Iglesia Luterana del Ecuador, que fue fundada en los 50 por misioneros suecos, un poco para diferenciarse de los protestantes que venían de los Estados Unidos. Hay gente de la Iglesia Bautista, de iglesias evangélicas. Entonces, ahí les invito con mucho gusto a que visiten la Red Ecuatoriana de Fe, la página de Facebook, están los nombres con mucha claridad. Pero estas lecturas teológicas de, digamos, justificar, ¿no?, que las mujeres no pueden acceder con plenitud, como pasa en la Iglesia Católica, pero también en muchas iglesias protestantes, al llamado pastoral, hay que cuestionarlo. Hay que cuestionar el hecho de que, digamos, amamos al pecado, ¿cómo es que dice? Amamos al pecador, pero odiamos al pecado. Eso es algo contradictorio, porque me están diciendo, te amamos, pero te amamos siempre y cuando seas casto, no tienes derecho justamente a tener una relación amorosa, a formar una familia. Un momentito. Esa frase es de Gandhi, no es cristiana. Sí, pero justamente la usan todos los días personas que hablan desde la fe. No todas, evidentemente, pero es muy usada, está realmente muy posicionada, ¿no? Amamos al pecador, pero no al pecado. Entonces es un amor, pero con condiciones, un amor que no permite justamente la vivencia plena. Y también hay que poner también con mucha importancia la experiencia de las personas que hemos estado al interior de las iglesias y por años le hemos pedido a Dios que nos cambie nuestra orientación sexual, y estas teologías incluso han justificado, y qué bueno que ustedes estén trabajando justamente en contra de las clínicas de deshomosexualización, porque es una tortura, que de hecho está tipificado como tortura en el Código Penal.
Entonces, el problema de estas teologías es que justamente muchas veces, en muchas ocasiones, pero no en todas, porque reivindico que el campo religioso es plural, son usadas para excluir. Un trabajo que les recomiendo, ¿no?, es el trabajo de Matthew Vines. Lamentablemente está en inglés, ojalá lo puedan, se llama God and the Gay Christian, ¿no? Entonces ahí hay un análisis teológico a todos estos textos que usted está mencionando, y bueno, un poco en eso está inspirada nuestra posición. Muchas gracias. Excelente, Josué. Entonces, como nos dicen Josué y Mónica, el pecado histórico, social, teológico no es la homosexualidad, no es el aborto, son los discursos de odio, es la exclusión. Ese es el pecado. Entonces, con eso tenemos 3 manos levantadas. No sé, lo siento que no me fijé en el orden, quizás Domi o Flavio me vayan a ayudar, pero está Eva, está Ashley, está Roberto. Entonces, les escuchamos y también voy a pasar el micrófono a Flavio para que él continúe también con la moderación. Muchísimas gracias, María Amelia. Entonces, creo que continuamos con Eva, que está para mí registrada como la siguiente, y después podemos continuar con Ashley, que estaba igual en la lista. Y Domi también tiene algunas preguntas que vamos a ir leyendo que nos enviaron al chat. Entonces, continuamos contigo, Eva. Muchas gracias, y muchas gracias por como que lo que nos están contando. Y yo nunca he sido una persona religiosa, nunca, mis padres tampoco son, pero estaba tan loca por irme en contra de la religión que en realidad nunca aprendí. No fue hasta que tuve como 17 años que fui a la iglesia como por 6 meses para que me respondan muchas de mis preguntas y dejar de solo asumir las cosas y a través de eso odiar, que está muy mal. Así que fui, les hice estas preguntas sobre la homosexualidad y más que pecado, me dijeron que la homosexualidad es una enfermedad. Como que no me dijeron como que es un pecado, porque sí me dijeron como que Dios ama a todos, pero me dijeron que la homosexualidad es una enfermedad. Entonces, como que, ¿qué podemos decir frente a esos discursos? Porque, digamos, frente al discurso de pecado, les podemos decir, Dios ama a todos y no te va a amar solo por unas cosas y por otras no, porque no viene con simples condiciones. Entonces, como que, ¿cómo puedo hablar con estas personas y no decirles de una manera fea o acercarme fuerte, sino decir como que la homosexualidad no es una enfermedad? O sí, como que cómo tratar o acercarse con estas personas de una manera respetuosa y basada también en sus propias creencias, porque creo que esa es la mejor manera de acercarse. Eso. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Entonces, no sé si Moni o Josué, quien quiere empezar con la respuesta. Sí, gracias, Eva. Justamente sí, la homosexualidad desde también las ciencias, o sea, por mucho tiempo estaba puesto como una enfermedad, ¿no? Y por eso, como hay una evolución en la sabiduría humana, hoy sí, o sea, ya está refutada, o sea, ya se entiende que la sexualidad de muchas más formas, que la homosexualidad no es una enfermedad, sino es algo natural en la especie, y no solo en los seres humanos, en muchas especies, es parte de la creación de Dios, como estaba diciendo, es parte de la belleza y la diversidad de Dios, de la creación de Dios. Entonces, por eso, como hoy las iglesias, la teología, toman en cuenta lo que sabemos de otras disciplinas. No estamos aisladas. O sea, sí, siempre hay una óptica de leer la Biblia y va cambiando con el tiempo. Las doctrinas, los dogmas van cambiando porque hay una evolución en el entendimiento de la sociedad, del ser humano mismo. Y por eso, por eso algunas iglesias ahora sí reconocen lo que sabemos sobre la sexualidad y lo toman en cuenta
tanto en el pastoral como en la teología y en una lectura bíblica. ¿Qué más? Entonces, muchas gracias por la pregunta. Y, o sea, quiero decir también desde la teología hay como distintas fuentes, que sí es la Biblia, pero también es la experiencia humana, como estaba señalando Josué. Es como las enseñanzas eclesiales de la tradición por muchos siglos. Y también son la racionalidad, o sea, las ciencias humanas, las ciencias sociales y biológicas. Y por eso ese conjunto se va cambiando. También desde Santo Tomás de Aquino dice como que la mente de Dios es mucho más grande de lo que podemos captar. Y nuestro entendimiento va a cambiar. Y también por eso habla del Espíritu Santo, que siempre viene a iluminarnos y que Dios nos sigue hablando, iluminando para poder entender y vivir mejor ese mandato principal que es amar a Dios, amar al prójimo y amar a sí mismo. ¿Cómo lo podemos hacer de la mejor forma? Ya no entendemos que la homosexualidad es enfermedad, ya no. Perfecto, muchísimas gracias, Moni. No sé si Josué quieres añadir algo más a lo que Moni comentó. Estás en mute, Josué. Ay, perfecto, perdón. No, nada más, por ejemplo, en cuanto a cómo podemos responder, ¿no? Justamente revisar la historia es fundamental porque muchas veces creemos que las iglesias, ¿no? Y hablo en plural porque no hay una sola. Las iglesias han pensado lo mismo siempre y no es así. O sea, en la tradición protestante está fundamentada en un acto de rebeldía y de resistencia, que fue la oposición de los reformadores, ¿no? De Martín Lutero y de quienes le siguieron, de un poco rebelarse en contra de la Iglesia Católica y decir, basados en la experiencia de lo que estaban pasando, esto no está bien, ¿no? Entonces, lamentablemente ese espíritu de reforma se ha perdido en algunas iglesias protestantes, no en todas, pero eso puede ser una herramienta, como regresar a ver nuestra historia y decir, miren, estos legados de resistencia, ¿no? Y cómo también no la autoridad de las escrituras, sino nuestra visión sobre ellas, nuestra interpretación de las mismas, cómo ha ido cambiando a la luz de la experiencia de los creyentes, de los cristianos, de lo que estamos viviendo. No podemos ser una iglesia desconectada del sufrimiento humano, ¿no? Y cómo esto va evolucionando. Entonces, eso, ¿no? Justamente regresar a ver a la historia también para esos hitos de resistencia que están también en la historia del cristianismo. Muchísimas gracias, Josué, por tu intervención y tus reflexiones. Ahora quiero dar paso a Rodrigo, que tenía también la mano levantada, o Ashley, no me acuerdo el orden, pero podemos ir con Rodrigo o Ashley. Como quiera. Ya, entonces vamos contigo, Ashley. Ya, lo mío no es tanto una pregunta, sino más un comentario. Y es en cuanto a, yo soy cristiana y mi familia ha sido cristiana siempre. Entonces, personalmente he visitado varias iglesias porque me cambió muchas veces de casa y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que en todas las iglesias tienen perspectivas diferentes. Me he dado cuenta que es de acuerdo a cómo interpreta el pastor, en este caso, las personas que dirigen la iglesia. Y por ejemplo, José nos comentaba que cuando él era pequeño en su iglesia decían que la mujer no podía ser pastora y ese tipo de cosas. Pero en muchas iglesias cristianas que yo he visitado en todo el Ecuador, me he dado cuenta que a la mujer la toman más importante que al hombre. Y es porque ellos interpretan que hay algunos versículos en la Biblia que dice que la mujer es autosuficiente e incluso puede vivir sin el hombre. Entonces yo creo que es igual la forma de ver las cosas e interpretar la Biblia, porque en una iglesia en la que yo fui aquí en Quito me decían, había mujeres pastoras, o sea, mujeres, había células que eran dirigidas por mujeres, entonces igual tomaban a la mujer como igual que el hombre, entonces eso era mi comentario, como que creo que es la interpretación de la Biblia y en base a todo lo que ustedes están como planteando de Tomás de Aquino y eso, según mi perspectiva, esas son personas terrenales que pueden interpretar y decir las cosas, pero
en sí lo que dice la Biblia, creo que es lo que tú interpretas, no lo que otra persona te dice o que te diga, ¿sabes qué? Creo que igual gran parte de la sociedad le dicen, ¿sabes qué? La iglesia odia a los homosexuales, la iglesia rechaza al homosexual, cuando en realidad no es así. Y la sociedad es tan cerrada que el primer comentario ya lo toman y piensan eso. Pero en realidad ir a una iglesia cristiana es súper diferente, acogen a todas las personas, bueno, a las que yo he ido, acogen a todas las personas. Si eres homosexual, lo que sea, te acogen, no es como que te dicen, ah, eres homosexual, no, fuera de aquí no te dejamos pasar. Entonces, era más un comentario en cuanto a eso. Muchísimas gracias. Ashley, Domi, no sé si leemos unas 2 preguntas más del chat que tenemos para Moni y Josué, y creo que con eso podríamos ir cerrando el evento del día de hoy. Claro que sí. A ver, tengo una pregunta de Martina que que pone: buenas tardes, Mónica, qué hermosas reflexiones estamos escuchando el día de hoy. Mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de los dobles discursos de líderes políticos que se categorizan como devotos cristianos en relación a los progresos hacia los derechos de las personas LGBTIQ+? Y también, de una vez leo la siguiente pregunta de Luis, quien pregunta, cuando algunos de los católicos tradicionales se enteran que hay una iglesia que acepta la diversidad, ¿cómo se lo toman? Esas serían las 2 preguntas que tenemos por el chat. Muchísimas gracias, Domi. Entonces, ahora sí, Josué, Moni, les dejo para que puedan ayudarnos con sus reflexiones y respuestas. Quizás dejo la primera pregunta a Josué sobre doble discurso. No capté todo, pero en el segundo es curioso la pregunta, ¿no? O sea, saber solo esa persona podría decir, pero yo digo, hay también movimientos en la misma Iglesia Católica pro LGBTI, hay pastoral LGBTI hace muchos años. Como dije, trabajé en los 90 en ese pastoral en Nueva York, dando la acogida, también una presencia pública. Y entonces, como cualquier comunidad, habrá un porcentaje de personas gay, lesbiana, bisexual en la misma iglesia. Entonces, yo digo que es un alivio saber que ya, o sea, que hay teologías de acogida que afirman la dignidad humana de todas las personas y que afirman la diversidad sexogenérica como sagrada, como hecho en imagen y semejanza de Dios. Obviamente sí hay una variedad de posturas también. Aquí no estamos intentando convencer a nadie. O sea, cada quien tiene derecho a su postura teológica. Lo que estamos queriendo visibilizar es nuestra postura, que sí también existe esa postura que no está muy reconocida o conocida y que tiene bases también fuertes teológicas y que representamos también millones de personas en el mundo con esas perspectivas. Aquí en Ecuador son menos conocidas. Pero sí, o sea, cada quien tiene derecho a su postura y a base de la dignidad humana es también esa conciencia, la conciencia informada. Cada quien frente a Dios, o sea, tiene responsabilidad de sus acciones, sus pensamientos y sus discursos, ¿no? Lo que estamos intentando es presentar otras opciones y presentar preguntas y también mostrar el daño causado, como empecé, un tema de vida y muerte con los discursos religiosos que sí causan muerte. Gracias. Listo, y bueno, un poquito para agregar, yo realmente me suscribo a las palabras de Mónica. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es
mostrar nuestra postura, ¿no? Es decir, vivimos en un país, y esto es tan importante y lo defendemos tanto, lo defiendo tanto, el Estado laico, principalmente uno de los valores principales es el derecho a la libertad religiosa, y que esta libertad de culto justamente no haya preferencias sobre esto, sino que las políticas públicas no sean en base a las creencias religiosas de cada persona, justamente para precautelar el derecho que todas y todos tenemos, ¿no? De reunirnos, de compartir nuestra perspectiva de la fe, etc. Y en cuanto a la que compartías, se me fue tu nombre, realmente es muy grato que sea así en muchas iglesias. Yo lo he vivido, como dije al principio, hay muchas cosas de mi iglesia que atesoro y que finalmente, ¿no? Ahí tuve los primeros acercamientos al mensaje de Jesús, y evidentemente no todas las iglesias, porque justamente es muy peligroso caer en esta polarización de tanto de un lado y del otro, ¿no? Como toda la población LGBTI, todas las feministas, etcétera, no son cristianas, odian la religión. Eso es falso, evidentemente, aquí lo estamos demostrando. Pero también el decir todo el discurso religioso, todas las iglesias, no. Pero existe esta experiencia, y eso es lo que los pacientes hablan en consulta, es lo que las estadísticas lo muestran, es lo que los ministerios que han buscado reconvertir a personas de su orientación sexual lo han hecho, es el testimonio de muchas mujeres. Existen, y qué bueno que eso esté cambiando. Nosotros nos presentamos como un espacio que frontalmente aboga por una inclusión total, ¿no? De la población LGBTI, no una inclusión solo en nuestros términos, sino una inclusión total. Y eso es lo que defendemos, ¿no? Y no sé si se me va otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de los dobles discursos? Yo pienso que es muy importante que los políticos se presenten con mucha honestidad desde el principio. Absolutamente todos tenemos derecho a sostener nuestras creencias religiosas, desde lo que mencionaba es la libertad de culto. El problema es cuando esto no es claro desde el inicio, y justamente una vez que llegan al poder sacan esta carta, ¿no? O sea, yo pienso que lo principal es presentarnos así. Somos un Estado laico, esto quiere decir que no pueden haber unas creencias religiosas que se privilegien por sobre otras, más allá de quién sea la mayoría, ¿no? No se trata justamente de qué piensan las mayorías sobre los derechos humanos, sino de que a pesar de que las mayorías tengan una posición tal, los derechos de las minorías tampoco sean atropellados, ¿no? Entonces, yo pienso que las consecuencias pueden ser justamente la falta de claridad, ¿no? O sea, de hecho yo defiendo el derecho de que las creencias puedan influir en la politización de alguna forma, porque lo hacen. Seríamos ingenuos al decir que no lo hacen. Pero justamente en ejercicio de ese derecho nosotros queremos visibilizar que existen otras visiones, ¿no? Más allá de los acuerdos o desacuerdos que se puedan generar. Existen otras visiones, se remontan a una tradición teológica. Yo también hablo desde el campo de los estudios de género y desde la sociología, ¿no? Que se las entiende de una distinta forma, pero un poco la importancia de visibilizar la disidencia, ¿no? Muchísimas gracias, Josué y Moni, por esas reflexiones. Quiero cerrar las intervenciones con Natalie, Ron y Roberto, si Roberto sin apellido, porque veo que hay Robertos en la sala, entonces para ir ya cerrando con estas últimas dos preguntas. Natalie. Bueno, buenas tardes con todos. Más que una pregunta es una acotación o un comentario. Realmente yo nunca he estado como muy pegada a la situación religiosa. Mi postura referente a eso es el ateísmo. Sin embargo, soy psicóloga clínica y creo que es importante entender que la religión tiene un papel fundamental en el proceso de salud mental de los seres humanos. Y bueno, creo que el que ustedes abran estos espacios como para también a los demás darnos a entender otros discursos, poder ver otras visualizaciones, escuchar otras cosas, y que a la final la gente sea la que decida y la que pueda entender qué es lo que le da sentido y le hace bien. Creo que eso es el valor que yo puedo ver en esto, y también gracias por eso, porque se abran otros espacios. Por ejemplo, entender esto de lo histórico, de que no es reciente toda la lucha ni esta resistencia que hay en los seres humanos de poder ir visualizando otras cosas fuera de los discursos de odio. El entender también que la religión no tiene que ser contradictoria a los derechos humanos. Me parece un buen espacio. Dentro de la escucha a las personas, dentro del trabajo clínico, la religión está muy impresa.
en nuestra sociedad no podemos evitar entender que cuando viene alguien a consulta o cuando estamos en nuestra cotidianidad, la religión es un tema fundamental y son preguntas que nos interpelan a todos. Entonces, más era decirles eso y gracias por todo lo que comparten. Muchísimas gracias, Natalie, por tus comentarios y reflexiones. Roberto, contigo cerramos el evento. Gracias. Buenas tardes. Yo quería preguntar, yo me he dado cuenta que muchas veces en el liderazgo cristiano, dentro de las pastorales cristianas, se usan bastante, no en todas las religiones, no en todas las iglesias, pero en algunas usan bastante los textos del Levítico para argumentar sobre este tema de la abominación. Y a mí me parece curioso porque el libro de Levítico es un poquito grande y tiene algunos cuantos versículos. Y según lo que yo había leído, o sea, está prohibido comer cierto tipo de mariscos y crustáceos, está prohibido comer chancho, entonces cualquier persona que hayamos probado un bolón con chicharrón, creo que vamos a estar en serios problemas según la palabra de Dios. Y también explica de manera muy explícita que si es que los niños se portan mal y son desobedientes, hay que castigarles con violencia, hay que golpearles. Y también explica el Levítico muy específico que el adulterio tiene que ser penado a piedrazos. Pero es muy raro ver a los líderes religiosos y algunos cristianos pues convocar por Twitter o WhatsApp o ponerse a protestar con pancartas al lado de la señora del mercado que está matando el chancho o en las fritadas protestando de que eso está prohibido porque dice la palabra de Dios. También es raro ver a los cristianos evangélicos protestar para que se le peguen a los niños desobedientes o matar a piedrazos a los adúlteros, ¿no? Y también me llama la atención este tema de que se cita mucho, ¿no? A las cartas de Romanos, cartas de los Hebreos, que los Gálatas. Y yo me pregunto, parece que es muy fácil encontrar textos bíblicos para odiar al otro, ¿no? Parece que es fácil encontrar los textos bíblicos para crear esta diferencia de nosotros, de ellos, ¿no? De el otro y nosotros. Y yo me pregunto realmente cuáles son los textos que se pueden usar para poder unirnos más. ¿Qué textos bíblicos se pueden usar para crear realmente una vida cristiana que incluya a todas las personas? ¿Qué textos bíblicos se pueden usar para realmente dar esta experiencia del amor cristiano incondicional? Porque cuando yo estudié teología para laicos en la Universidad Católica, uno de los textos que analizamos fue la parábola del hijo pródigo, que una de las grandes enseñanzas es un amor incondicional. O sea, no es que Jesús introduce la figura de un padre que ama a su hijo siempre y cuando se porte bien. No es un padre que ama a su hijo si es que se porta así machito. No es un padre que ama a su hijo si es que administra bien la herencia. Realmente no, es un padre que amó de manera incondicional, pero este tipo de parábolas como que se les resbala, ¿no? Como que de repente se olvidan que hay estas parábolas, ¿no? Y mi pregunta es esa, ¿no? Tener los recursos bíblicos que realmente sostienen este amor incondicional a todos, incondicionalmente, ¿no? Que parece que falta un poco, ¿no? Y tomando en cuenta las palabras valiosas de Mónica al inicio de esta intervención, de que este tema de lo religioso y el género no es un tema superfluo, no es un tema de los raritos religiosos, es un tema de vida y muerte, porque están muriendo, están siendo asesinadas las mujeres, están siendo asesinadas las trans, y están siendo asesinados los niños gay, como pasó en Arenillas, en El Oro. Entonces, no es un tema a la ligera, están muriendo personas.
y que muchos cristianos, muchos líderes evangélicos, muchos pastores hagan muy poco sobre este tema, creo que es alarmante. Y por eso quisiera preguntar, ¿cuáles son las herramientas bíblicas para realmente detener estas masacres, estos asesinatos? Eso. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. No sé, Moni, José, para intervenir. Yo solo quería decir algo. Gracias, Roberto, y todos que han intervenido. Me gusta lo que dice Elsa Thomas, que es una biblista de América Latina, mexicana, vive ahora en Colombia, que ha venido varias veces aquí por la Sociedad Bíblica. Y ella dice, o sea, justamente lo que dice Roberto, o sea, podemos citar selectivamente. ¿Y por qué hay énfasis en unas cosas y no en otras? ¿No? Y ella dice, realmente hay que leer desde no la letra de la ley, sino el espíritu de esa ley, el espíritu. Y el espíritu, como dice Roberto, es el amor incondicional. Y si ella dice que si hay un texto cuya interpretación va contra ese espíritu de amor, entonces no sería una interpretación normativa, ¿no? Y eso creo que es nuestra postura también, cómo leer la Biblia y cómo guiarnos y discernir como la voluntad divina es con unos principios fundamentales de dignidad humana, del amor, o sea, y si hay una interpretación que muchas veces son más fuertes las interpretaciones que el mismo texto, si está utilizada para justificar algo contra este espíritu, ¿no? De amor y inclusión, entonces para nosotros no es. Eso no es la palabra de Dios. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. No sé si Josué quieres añadir algo más. No, simplemente agradecerles muchísimo por este espacio. Creo que es totalmente valioso que nos podamos encontrar con nuestras diferencias, con nuestros debates. Así se construye como la paz del entendimiento. Hago una invitación como también a dejar la polarización que muchas veces todos caemos cuando discutimos estos temas, sino que más bien entendamos que todas las personas hablan desde una posición, desde una historia, y que siempre y cuando esas posiciones respeten la dignidad de los demás y no atraviesen esos mínimos que son el respeto y los derechos humanos, podemos conversar con muchísimo amor, con muchísimo gusto. Muchas gracias por esto y me adhiero a las palabras de Mónica. La experiencia de los creyentes hoy en día es importante. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando porque el día de hoy muchas personas al interior de muchas iglesias no se atreven a hablar con sus pastores de estos temas porque saben que van a ser juzgados. Van a salir, van a rechazar la religión totalmente porque no encontraron un espacio de amor. Muchas personas con orientaciones sexuales diversas van a cometer suicidio porque sus padres y sus familias, sus iglesias no les pudieron acoger. Entonces, ¿acaso Dios no nos habla a través de esas experiencias? Simplemente lo dejo eso para reflexionar y nada, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Moni y Josué, por sus reflexiones, por habernos ilustrado en varias de las perspectivas y ayudarnos a canalizar muchos de los discursos y para muchas personas que se adhieren a una religión o que siguen una religión. Creo que estos espacios es importante porque siempre es bueno desmenuzar el porqué de las cosas y qué está atrás de cada uno de estos discursos que muchas veces atacan a grupos que se consideran minoritarios. En eso suscribo lo que dice Josué en términos políticos. Es un momento creo que importante y coyuntural, mundial y local. Entonces agradezco este espacio, agradezco las preguntas y las intervenciones brillantes de Josué y Mónica. Les agradezco a todos por estar con nosotros, a todos por estar con nosotros el día de hoy. Nos están preguntando dónde van a estar disponibles la grabación. Las grabaciones van a ser compartidas de este espacio tanto a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, como a los diferentes estudiantes de las diferentes clases que asistieron, para que las personas que se conectaron a la mitad o tuvieron problemas de conexión puedan igual escuchar y comentar. Y muchísimas gracias, Mónica y Josué.
y les deseo una buena tarde, que estén todos muy bien. Muchísimas gracias. Muchas